Bendiciones, amada iglesia, en este día que el Señor nos regala, el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos delante de su presencia. Damos gracias a Dios por todos ustedes, todos los que están conectados a esta hora con nosotros, que Dios les bendiga, que puedan disfrutar de este tiempo igual que lo vamos a hacer nosotros delante de la presencia de nuestro Dios. La primera iglesia presbiteriana te recibe de brazos abiertos. Seguimos en aislamiento social, seguimos en pandemia. Estamos atravesando por uno de los momentos más críticos aquí en nuestra ciudad, por lo cual pedimos tus oraciones para que el Señor sea tomando el control de todo lo que estamos haciendo y podamos salir victoriosos de este momento que nos ha tocado atravesar. Hace unos días pudimos tener la oportunidad de reunirnos como iglesia en una vigilia. Pudimos encontrarnos, ver las caras de nuestros hermanos y hermanas. Si tú quieres unirte también a uno de estos espacios que los estamos haciendo a través de Zoom, por favor simplemente déjanos tus comentarios, déjanos tu número telefónico y por ahí podemos contactarte para enviarte el link y puedas compartir con nosotros, puedas estar con nosotros en un espacio un poco más ameno, un poco más cercano, donde podamos saludar a nuestros hermanos y hermanas. Queremos también saludar a todas las personas que han tenido a bien estar orando por nosotros. La ciudad de Barranquilla está atravesando por un momento difícil en medio de esta pandemia, que no solamente es un tema de seguridad en salud, sino que ha despertado y ha desnudado también muchas de las realidades que de pronto no habíamos visto con anterioridad. La desigualdad social, las personas que no tienen un trabajo, que no tienen cómo sobrellevar su día a día, están siendo muy afectadas. Y como iglesia estamos tratando de hacer lo posible para que podamos salir adelante y podamos seguir siendo las manos, los pies de Jesús en el mundo. A través de la Fundación Paso, de la Fundación Central Presbiteriana, de miembros de nuestra iglesia, hemos estado abriendo las instalaciones de aquí, de nuestro templo, para la entrega de kits de bioseguridad, de bonos alimenticios, y esto ha sido de mucha bendición para familias del barrio Santa María. Hemos estado todavía en contacto con el proyecto que tenemos allá en este barrio vulnerable de la ciudad de Barranquilla. Seguimos pidiendo tus oraciones para que el Señor siga dándonos sabiduría y siga orientando la vida de nuestros hermanos y hermanas que están participando en esto. Oramos también para que el Señor nos permita ser de bendición para muchas otras personas más y que podamos encontrar caminos en los cuales podamos ver la presencia de nuestro Dios y podamos ser instrumentos de Él aquí en esta situación. Aprovecho también este espacio para comunicarles que el consistorio de nuestra iglesia ha tomado la decisión de aplazar hasta el año 2021 la celebración del aniversario 130 de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla. Nuestra iglesia cumplió 130 años este año, el 2 de enero de este año. Como muchos saben, nosotros celebramos el aniversario de la iglesia no en enero, por cuestión de las festividades, sino que lo celebramos a mitad de año o en agosto. Pero dadas las circunstancias de esta pandemia a nivel mundial, no vemos posible realizar la celebración de los 130 años de la iglesia presbiteriana, de la primera iglesia presbiteriana, este año. Así que nos duele mucho comunicarlo, pero también creemos que todo está en manos de Dios. Tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que Dios está obrando y de que el próximo año vamos a poder encontrarnos, vamos a poder celebrar como hermanos, como hermanas, con nuestras iglesias hermanas en otras partes del mundo, con todos y cada uno de ustedes. Y sé que va a ser un momento de mucha bendición. Por ahora, recordar la palabra del Señor que nos recuerda que para los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que no importa la circunstancia que estemos atravesando, Dios está dándonos la fuerza para entender que en medio de las dificultades Él también se manifiesta. Así que
El próximo año estaremos celebrándolo, el próximo año estaremos gozándonos delante de la presencia de nuestro Dios con esta celebración, que ya no serían 130, sino que serían 131. Sin embargo, vamos a celebrar esta nueva década de la Iglesia como Dios lo merece. Por eso les comunicamos esto. También queremos decirles que la Iglesia próximamente va a estar abriendo nuevos espacios de encuentro virtual, dada la situación que tenemos. Sabemos que no hemos atravesado por el momento más crítico de esta pandemia, que lo que vienen, los meses que vienen, este mes de julio y agosto, van a ser quizás el pico de la pandemia en nuestro país. Por lo cual pedimos a todos y a cada uno de ustedes como iglesia que cuidemos de los nuestros, que sigamos atendiendo las recomendaciones que nos dan las autoridades, que sigamos cuidando ahora mucho más a nuestros ancianos, a nuestros niños, y que tengamos mucha más precaución en nuestras rutinas de bioseguridad. Pero que eso no apague el espíritu, que eso no apague el amor, que eso no apague la compasión y sobre todo que no apague la solidaridad con aquellos que lo necesitan. Que no nos volvamos fríos, que no nos volvamos apáticos frente a las demás personas, sino que aprendamos a cuidarles, pero a cuidarles con amor y también nosotros cuidándonos con mucho amor también. Dios quiere vernos bien, Dios está cuidándonos. Cuidémonos nosotros también, cuidemos a los demás. Y ahora disfrutemos de su presencia, disfrutemos de la alabanza, disfrutemos de las oraciones, disfrutemos de su palabra que nos invita a seguir construyendo su reino en medio nuestro. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Vamos a empezar este culto de mucha bendición, un culto que hemos preparado con todo el amor para la gloria y honra de nuestro Dios. Recuerden que la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla les recibe de brazos abiertos. Que Dios les bendiga. Llamado a la oración. Salmo 65, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, leemos la palabra del Señor así. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Dios bendiga su santa palabra. Oración de exaltación. Soberano y eterno Dios, tú que eres nuestro Hacedor y tienes cuidado de toda tu creación, tú que le das sentido a nuestra vida y nos permites vivirla, a ti te adoramos. Hoy nos acercamos a tu presencia, aclamando tu nombre con toda la tierra, cantando la gloria de tu poder. En medio de este tiempo de incertidumbre y dolor, te adoramos, oh Dios. Tú que nos invitas a adorarte, sin importar quiénes seamos o que tengamos en nuestras manos para ofrecerte. Tú que haces salir el sol sobre justos e injustos. Tú que creaste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, mostrando así tu gracia eterna para con nosotros. Tú, Señor, eres el motivo de nuestra adoración y la razón de nuestra existencia. A ti te adoramos hoy, desde todos los rincones de la tierra, solemnes resuenan las voces de tus hijos. Gózate con la alabanza de tu pueblo. Amén.
La palabra del Señor nos invita en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que vengamos y estemos a cuentas, que podamos acercarnos a la presencia de Dios y que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. Dios en su palabra nos da la certeza de que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo nuestro pecado, Él es fiel y justo, amoroso, y nos perdona, librándonos de toda nuestra maldad. Siempre antes de acercarnos al trono de su gracia, debemos comprender que el amor de Dios es tan grande que hoy nos permite reunirnos, que en este instante permite que tú y yo estemos delante de su presencia, que donde quiera que estemos, el simple hecho de estar acá es muestra de su amor y su misericordia. Por eso inclinemos humildemente toda nuestra vida delante de la presencia de nuestro Hacedor y pidámosle perdón por las veces que le hemos fallado, por los momentos en que hemos juzgado a los demás sin tener ni siquiera razones para hacerlo, por los momentos en que hemos sido injustos con el más necesitado, por los momentos en que hemos atropellado a nuestros hermanos y hermanas con nuestras palabras y nuestros hechos. Pidámosle a Dios que nos perdone en los momentos en que nuestro corazón se ha cerrado a los demás, en que hemos sido mucho más prestos para odiar que para amar, en que en vez de ser bendición nos hemos convertido en tropiezo. Y pidámosle al Señor que en su amor y en su misericordia tenga nuestra vida en sus manos y la vida de todas y aquellas personas que están sufriendo, que están atravesando por momentos difíciles, que están atravesando por esta enfermedad, por la falta de algo. Que así como la misericordia de Dios nos tiene hoy en pie, que así siga sustentando su creación. Y que podamos reconocer su amor y su perdón de tal manera que toda nuestra vida le alabe. Guardemos silencio por un instante delante de su presencia y que sea Dios perdonándonos.
proclamen la esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Anuncio de luz que será, promesa de hallar tu presencia, que vida abundante traerá. Ven a tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Unidos, sin armas, sin muerte y violencia. Venga tu reino, Señor, la fiesta del mundo recrea, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Transforma en plena alegría, y nuestra espera y dolor transforma en plena alegría. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber tú nunca más tú tendrás sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber tú nunca más tú tendrás sed. Jesucristo basta, Jesucristo
nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber tú nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bendiciones, amados hermanos. Este momento nos prepara para recibir palabra de vida. Es importante estar firmes y atentos a la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, mi buen Dios, por este momento en el cual sentimos tu presencia. Tú estás en medio de nuestra iglesia, oh Dios, que te alaba y te bendice. Te pedimos que guíes tú la lectura de las Sagradas Escrituras, que ilumines al pastor Cristian, siervo tuyo que trae palabra predicada. Permite, oh Dios, que nuestros ojos estén abiertos, que nuestra mente y corazón estén atentos y dispuestos a estar firmes y cumplir con el mensaje que nos traes tú en este día. Bendícenos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios bendiga su santa palabra. Romanos 8, del 18 al 23. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice así: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó,
y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios bendiga su santa palabra. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana del día de hoy, julio 12 del 2020. No voy a dar muchos rodeos al respecto, vamos a entrar directamente a la palabra de Dios, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que hemos leído en esta mañana, famosa parábola del sembrador, frente a la cual yo tengo que decir de manera personal que no hay mucho que pueda yo añadir a lo que ya la parábola dice por sí sola y a lo que el texto nos enseña. Unos versículos más adelante, desde el versículo 18 en adelante del mismo capítulo 13 de Mateo, Jesús explica la parábola. Entonces, para mí, de manera personal, queda muy difícil añadir a lo que Jesús mismo explicó. Sin embargo, es importante que hoy notemos algo bien bonito que tiene la parábola del sembrador, y es que esta parábola está de entrada, es el inicio a una sección bastante grande del capítulo 13 de Mateo, donde vamos a encontrar unas 7 parábolas del reino. O sea, la parábola del sembrador es la introducción, digámoslo así, la puerta que se nos abre para poder entender la realidad del reino de Dios a través de las parábolas. Por eso es una parábola tan importante y es tan diciente para nosotros hoy, y lo ha sido para la historia de la iglesia por muchísimo tiempo. Frente a este panorama, frente al panorama de que la parábola del sembrador es el inicio, es la puerta que nos abre a comprender mejor el reino de Dios, es que nosotros nos vamos a dedicar a reflexionar en esta mañana. Tenemos el reino de Dios por delante. Aquí en Mateo capítulo 13 nos lo va a dejar ver de manera muy bella, porque van a venir la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, y en fin todo el resto de las 7 parábolas del reino que encontramos. Y esta parábola, la del sembrador, es la primera y es la única a la que Jesús no le pone el título "El reino de los cielos es", sino que Jesús entra de una a hablar de la parábola del sembrador, a mostrarnos la imagen del sembrador que sale a sembrar. Estamos entonces frente a un texto que nos explica, que nos enseña cómo es el reino de Dios. Y la puerta para entenderlo va a ser la parábola del sembrador. Por eso quiero que reflexionemos en esta mañana acerca de cómo la parábola del sembrador nos enseña a entender el reino de Dios. Y quiero decir, primeramente, que el reino de Dios es aquello que tú y yo como cristianos perseguimos y estamos llamados a lograr, a buscar, a perpetuar en nuestra realidad. El reino de Dios es ciertamente el llamado que tenemos todos los creyentes de ser diferentes y de transformar la realidad que nos rodea, una realidad de pecado, de maldad, de miedo, de dolor, de enfermedad, una realidad donde muchos sufren y aún no han podido encontrar la paz y la salvación de Dios en sus vidas. Y por eso
cuando hablamos del reino de Dios, hay que hablar de la responsabilidad nuestra como creyentes aquí en el mundo, lo que Jesús nos mandó a hacer. Y es ahí donde la parábola del sembrador cobra un sentido bellísimo. Repito, yo no voy a añadir más a lo que ya Jesús mismo explicó desde el versículo 18 en adelante, donde nos dice que la semilla de la cual habla esta parábola es la palabra de Dios, y que esos diferentes tipos de tierra donde cayó la semilla son los corazones de las personas que escuchan la palabra. Esto está claro y no me voy a detener en eso. Me voy a detener en algunos detalles que quiero que podamos reflexionar el día de hoy. El primero lo vamos a encontrar en el primer versículo de la parábola del sembrador, donde dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y uno se pregunta, ¿aquel día? ¿Cuál día? El día en el cual Jesús había pasado toda una tarde o una jornada, una mañana explicando, discutiendo con los escribas y los fariseos acerca de quién era Él y cómo era que el reino de Dios se hacía realidad. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 12. En ese día, después de discutir tanto con los judíos, llega su mamá y sus hermanos. Esto lo vamos a encontrar en los últimos versículos, versículo 46 del capítulo 12. Y la gente le dice, mira, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Y Jesús responde que mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Así termina el capítulo 12. O sea, Jesús termina diciéndole a aquellos que estaban discutiendo con él acerca de cómo era el reino de Dios y por qué se hacía realidad y cómo Jesús lo hacía real en medio de ellos, les termina diciendo, miren, mis hermanos y mis hermanas y mis mamás son los que hacen la voluntad de Dios, son los que cumplen la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, el reino de Dios se hace realidad cuando cumplimos la voluntad de Dios. Tú y yo somos creyentes y creo que estamos en el camino de cumplir todos lo que Dios demanda de nosotros. O sea, cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, o tratamos de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que en el camino nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a permitir de pronto avanzar de la mejor manera. Jesús, sentado en la barca, porque va a decirse en el versículo 2, se le juntó mucha gente, entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús, sentado en la barca, empezó a hablar a aquellas personas que querían hacer la voluntad de Dios, que querían hacer realidad el reino de Dios en medio de ellos, que querían escuchar a Jesús porque quizás ya estaban cansados de escuchar otras cosas y veían en Jesús la respuesta a sus necesidades, a sus preguntas, a sus dudas. Aquellos que estaban ahí escuchando a Jesús son los que quieren construir el reino de Dios, son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y dice que Jesús empezó a enseñar, y enseñaba por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ciertamente aquí quiero detenerme un momento. Cuando tú y yo queremos cumplir la voluntad de Dios, cuando tú y yo queremos hacer que el reino de Dios se haga realidad en medio nuestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué me enseña la parábola del sembrador, que es la primera que encontramos en este conjunto, en este grupo de parábolas del reino? ¿Qué me enseña? Y Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Ciertamente lo primero que nosotros debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas es hacer lo que sabemos hacer. Quiero decirlo de esta manera: cumple con el llamado que Dios te ha dado.
En cierta ocasión una persona se me acercó y me dijo: pastor, yo todavía no sé Dios para qué me ha llamado, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mis dones. Yo me quedé: ¿cuántos años tiene? Y ella me dijo: no, tengo 45 años. Y yo: qué bien. ¿Qué trabajas? No, yo soy maestra. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? No, pastor, yo llevo enseñando desde que era normalista, desde mis 18 años estoy enseñando. Ok. ¿Y cómo te ha ido? No, pastor, pues con eso he podido levantar a mi familia, he podido sacar adelante a mis hijos. ¿Tus alumnos te quieren? Y ella respondía: sí, pastor, usted viera. ¿Y por qué estás preguntando qué es lo que Dios tiene para tu vida? Ella se quedó pensando y dijo: pastor, no lo había visto así. Y ciertamente creo que a muchos nos pasa como a esta querida hermana, que hemos pasado la vida cumpliendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado y todavía no nos hemos dado cuenta, porque queremos otra cosa más, porque queremos hacer otras cosas. Aquí Jesús dice: el sembrador salió a sembrar, no dice el sembrador salió a cantar, o el sembrador salió a correr, o el sembrador salió a predicar, el sembrador salió a pelear. No. El sembrador salió a sembrar. Cuando tú y yo sabemos en qué somos buenos, cuando tú y yo cumplimos con el llamado que Dios nos ha dado, el reino de Dios se empieza a hacer realidad. No dudemos ni un instante que el lugar en el cual el Señor nos tiene en estos momentos y la situación en la cual estamos en estos momentos es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque a veces nos pasamos la vida pensando y nos gastamos queriendo entender qué tiene Dios para mi vida, pero es porque nosotros queremos otra cosa para nuestra vida. Es porque de pronto somos sembradores y lo que queremos es salir a cantar, cuando nuestro propósito y nuestro llamado es sembrar. Esta frase de Jesús golpea mucho la mente y el corazón de personas que siempre quieren estar buscando nuevas alternativas, nuevas cosas, y eso está bien, pero ¿cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos? No sea que nos vaya a pasar como esta hermana que llevaba más de 20 años haciendo lo que Dios le mandó a hacer, haciéndolo bien, y todavía se está preguntando: no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pues ciertamente Dios quería que estuvieras ahí. De pronto tienes 40, 60, 50 años, 70 años y todavía estás preguntándote: ¿qué quiere Dios para mi vida? Y yo pregunto: ¿por qué dudamos de que el lugar en donde estamos y lo que Dios nos ha puesto a hacer es aquello para lo cual hemos sido llamados? ¿Por qué siempre queremos ir más allá de lo que ya tenemos? Muchos de nosotros nos pasamos la vida desgastando, no agradeciendo lo que tenemos solamente por ir a buscar algo que todavía no tenemos. Mira, ciertamente si Dios te va a poner en algo mayor, Él lo hará. Pero el reino de Dios se va a hacer realidad cuando tú y yo entendamos el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si eres sembrador, ve y siembra. Si eres cantante, ve y canta. Si eres predicador, ve y predica. Si eres maestro, ve y enseña. Si eres médico, ve y sana. Si eres cocinero, ve y cocina. Si hay algo que te identifique a ti como persona, asume eso como el reto que Dios te ha dado para cumplir su reino.
Si soy sembrador, debo salir a sembrar. ¿Usted se imagina donde este sembrador, en vez de ir a sembrar, si hubiese ido, no sé, para el mar? Pues no hubiéramos tenido esta parábola aquí. Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Tú y yo, hermano y hermana, debemos ir a hacer aquello por lo cual hemos sido llamados. Y no dudes un instante en cuál es el llamado que Dios te ha dado. Yo más bien te digo hoy, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Muchos de nosotros vamos a estar diciendo, estoy en mi casa sin hacer nada. ¿Y qué tienes en tu corazón? ¿Y qué tienes en tu mente? ¿Y qué si Dios te ha puesto ahí para que cuides de los tuyos? Para que cuides de tu casa. Para que te relaciones mejor con los que están a tu alrededor. Para que seas mejor persona tratando el carácter de tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, los miembros de tu círculo familiar. ¿Y qué si Dios te ha puesto ahí en este momento? Hazlo. El sembrador salió a sembrar, no salió a hacer otra cosa. Si eso es lo único que puedes hacer ahora, hazlo. Y date cuenta en el proceso que Dios tiene algo mayor para ti. Y cuando tengas ese algo mayor en tus manos, hazlo. Porque el texto no se queda ahí. El texto nos va a decir que ciertamente este sembrador que salió a sembrar era un poquito desordenado. O podríamos decir nosotros, ¿cómo sembró este señor? Porque empezó como que a tirar semillas para un lado y para el otro, porque Jesús dice, empezó a sembrar y una semilla cayó al lado del camino y otra cayó entre piedras y otra cayó entre espinos. Entonces uno dice, ¿pero cómo siembra? Y la verdad es que en Palestina, en la Palestina del primer siglo, los campos para sembrar no eran muchos. Y la tierra en la cual se sembraba no era muy buena. Ciertamente estas no son ni no fueron en su momento tierras de cultivo, tierras de grandes cultivos. Y por lo tanto la cultura judía del primer siglo no era una cultura de agricultores, como de pronto lo han sido otras culturas del mundo. Eran más pastores, artesanos. Se inclinaban más por este tipo de cosas también porque el terreno en el cual vivían no les permitía algo diferente. Entonces no tenían técnicas de sembrado muy expertas, muy buenas. En la Palestina del primer siglo podrían haber dos formas para sembrar, y era alguien que salía, como bien lo narra Jesús, con una bolsita de semillas y empezaba a tirar en el campo. Y estos campos normalmente no eran con muy buena tierra, entonces ciertamente era como al azar en algunas partes donde se pudiera sembrar. Y cuando recogían la cosecha, recogían un 10-20% de lo que realmente era la cosecha. Y otra forma que tenían, que era la más común, era una forma un poco más perezosa, y era que ponían a un animal, fuera un asno, con una bolsa de semillas, le abrían un rotico a la bolsa de semillas y dejaban que el animal caminara por el campo que iba a ser donde iban a sembrar. Entonces imagínense en estas técnicas de siembra. Cualquier agricultor y campesino nuestro hoy en día diría, pero bárbaro, así no se puede sembrar. Pero así lo hacían en el primer siglo, esa era su costumbre. Y Jesús evidencia esa costumbre en esta parábola. Pero nos habla de que este sembrador sembraba como era de costumbre, hacía lo que tenía que hacer, pero que ciertamente en el sembrador como tal no estaba la respuesta, sino que la respuesta estaba en la tierra donde caía la semilla. Si bien el reino de Dios se abre ante nosotros cuando cumplimos con nuestro llamado,
cuando decidimos hacer lo que hemos sido llamados a hacer, cuando como sembradores salimos a sembrar. También el reino de Dios se hace realidad cuando eso que hacemos, lo hacemos bien. Esta imagen del sembrador nos dice, hey, hagan lo que están llamados a hacer, háganlo bien. Hombre, si eres profesor, no te quejes. Si has sido llamado a hacerlo, no estés peleando por eso. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener las bendiciones que tienes ahora, ¿por qué te quejas? ¿Por qué sigues quejándote? Si tienes un trabajo en el cual puedes disfrutar de un salario, en el cual puedes tener la tranquilidad de tener una entrada para tu casa, ¿por qué te quejas? Haz lo que haces, lo que has sido llamado a hacer, hazlo bien. Y usted me va a decir, pastor, pero yo estoy aquí vendiendo tintos en la calle. Pues haz el mejor tinto del mundo, hazlo bien. Si eso es lo que estás haciendo ahora, si a eso has sido llamado en este tiempo, hazlo bien. No lo hagas mal. Lo mismo va a suceder con este sembrador. Este sembrador hizo lo que tenía que hacer y al parecer lo estaba haciendo de la mejor manera. No era culpa de él el terreno en Palestina era así. No era culpa de él el que no tuviera las técnicas para hacerlo. Eso era lo que se hacía en ese momento. Todo cuanto hagamos, hagámoslo bien. Cumplamos con el llamado que Dios nos ha dado y hagámoslo bien. Cumplámoslo bien. Quiero terminar esta parte diciendo que no hay que perder la esperanza. Cuando Jesús termina la parábola explicando, como bien lo dije al principio, no me iba a detener a explicar la parábola porque ya está explicada por el mismo Jesús, pero Jesús explica y dice al final, en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Diciendo como que, venga, présteme atención a todo esto que les estoy diciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque Jesús en el versículo 8 les había dicho, parte cae en buena tierra, parte de esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Y uno dice, ¿cómo así? Normalmente en Palestina, en el primer siglo, las cosechas, si daban el 20% era mucho. Una cosecha que diera el 20% era muy buena. Y una que diera el 30% era más que buena. Ahora una que diera el 60% y el 100% era una dicha. Comprender que Jesús aquí está invitando a sus oyentes a creer mucho más allá de lo que las expectativas les dicen. Eso es no perder la esperanza. Si nosotros queremos que el reino de Dios sea una realidad en medio nuestro, que esta situación que estamos viviendo, que estamos afrontando cambie, hermano y hermana, cumplamos con el llamado que Dios nos ha dado. Hagámoslo bien, pero sobre todo no perdemos la esperanza. Cuando Jesús dice que se recogerá esa cosecha al 100, al 60 y al 30 por uno, les está diciendo crean más allá de lo que la verdad y la realidad que tenemos ahora nos dice, crean más allá de lo que nos puedan mostrar las estadísticas, crean más allá cuando cumplan con su llamado y cuando hagan lo que les he llamado a hacer bien, de la mejor manera, crean que los resultados van a ser mucho mayores. Crean que no están desamparados. Crean que hay esperanza. Porque no podemos perder la esperanza. Esa última frase de Jesús en la parábola del sembrador es un llamado a la esperanza. Y un llamado a no dejar de creer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que nosotros podamos oír hoy, a través de su palabra,
que la realidad que estamos viviendo puede ser cambiada y transformada, porque el reino de Dios está a la puerta, que podemos cumplir la voluntad de Dios cuando cumplimos con el llamado que Él nos ha dado, que no importa la situación en la que estemos dejando de pensar en qué hacer hacia el futuro y más bien concentrarnos en lo que estamos teniendo ahora, en lo que estamos haciendo ahora, y que lo hagamos bien, pero que con todo eso, que nunca perdamos la esperanza, que nunca perdamos la fe de que Dios dará mucho más de lo que nuestras expectativas están esperando. Y de esta vamos a salir, cumpliendo con el llamado que Dios nos ha dado, haciéndolo bien y creyendo que Él puede transformar nuestra realidad y que su reino es una realidad en medio nuestro. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho hoy. Hermanos, este momento es un momento especial que tenemos una vez al mes, pero es un momento especial porque nos hace evocar el momento en que los discípulos y Jesús se reúnen en la última cena, una última cena que ellos no sabían que iban a tener. Cuando Jesús dice, tomando el pan y tomando también la copa, hablándole a sus discípulos, nosotros a través del apóstol Pablo, hoy evocamos estos momentos. Y el apóstol Pablo lo dice así, en 1 Corintios 11, 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Pero luego también añade el apóstol: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es importante que nosotros evoquemos estos momentos y que podamos sentar que allí donde tú estás, tú sientas que el que está a tu lado, que el que está a tu otro lado, o si tú estás solo por alguna circunstancia, tú puedas sentir en ti esa vivencia de la última cena, y sabiendo que cada elemento que ha sido apartado, el pan y el vino, apartados de su uso cotidiano para este momento, nosotros también podamos tomarlos y pedirle al Señor que sean apartados de manera especial allá en tu casa, donde los vas a tomar, con quien los vas a tomar, con quien tengas a tu lado para compartirlos, sintiendo que al evocar este momento, nosotros también podamos sacar de nuestro interior eso que el Señor Jesús decía, el poder sentir que es el cuerpo de Cristo del que hacemos parte, que es una realidad, que ese pan, que es el cuerpo, es
tangible en la medida en que tú y yo y quienes están a nuestro lado, en el lugar donde estemos, somos ese cuerpo, somos parte de ese cuerpo. De igual manera, el vino que el Señor Jesús lo coloca como esa sangre que va a ser derramada, esa sangre que significa la vida de Jesús, la entrega personal, también tú la puedas sentir. Tú tienes una vida que debe ser dedicada al Señor, que tal vez está siendo dedicada al Señor, o que si por alguna razón lo fue, pero ahora mismo no lo está haciendo, tú puedas volver a hacer esa renovación de votos con el Señor, ese pacto que Dios mismo colocó allí al mismo Jesús para que se entregara y ese pacto vuelva a ser realidad en medio nuestro. Entonces, hermanos, decimos: Señor Dios Padre, estos elementos que hoy tenemos aquí, pan y vino, cuerpo y sangre tuyos, aquí juntos y unidos, todos como uno solo, queremos decirte, Señor, somos tu cuerpo. Señor, queremos ser esa partecita tuya, donde quiera que estemos, parte del cual, Señor, tú eres la cabeza. Y que a donde tú vayas, nosotros vamos, Señor. Que donde tú nos guíes, nosotros vamos también, Señor, donde tú nos ilumines. Y, Señor, esa sangre derramada, Padre, dispuesta a ser entregada, donde quiera que estemos, Señor, y en la medida de nuestro ministerio, de nuestros talentos, de nuestros dones, ser entregados por ti. Señor, lo hacemos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estos elementos, entonces, hermanos, lo hacemos, levantamos el pan, diciendo: Señor, somos tu cuerpo. Allí donde estamos, en cualquier lugar de Barranquilla, de Colombia, cualquier lugar del mundo donde tú quieras que estés, allí partes el pan y tomas una parte, pero sabiendo que esa parte eres tú mismo, siendo esa partecita del cuerpo, ese cuerpo universal, único, invisible, representado en la iglesia universal, esa iglesia que no vemos pero que está allí y que sabemos que un día será levantada para vivir por la eternidad. Entonces, hermanos y hermanas, donde estemos allí y teniendo esto presente, entonces come del pan, recordando y sintiendo que renuevas tu voto de que eres parte del cuerpo de Cristo. Puedes comer el pan. Y de la misma manera dice el Señor que levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces hoy, hermanos y hermanas, levantamos la copa. Allí donde quiera que estés, comparte la copa con tu hermano, con tu amigo, con tu familiar, con tu padre, con tu madre, donde quiera que estés, compartiendo la copa, y al beber esa copa nosotros podamos sentir que cada día nuestra entrega también debe ser incondicional, como el Señor la hizo en la cruz del Calvario. Podemos tomar de la copa. Gracias te damos porque cada persona, cada familia, la iglesia, donde quiera que esté representada, y nosotros, la primera iglesia presbiteriana, todos, cada uno y todos de los que son parte
La iglesia primera, Señor, son tus hijos. Y donde quiera que estén, Señor, tú estás inspirando sus vidas. Tú estás llegando a ellos, Señor. Tú estás tocándoles, Señor. Tú estás sanándoles. Tú estás viendo cualquier situación, donde quiera que nosotros estemos, Señor, en unión. Oramos los unos por los otros, por enfermedad, Padre Santo, por cualquier achaque de salud, Señor, que tenga un hermano o una hermana, Padre. Tú eres el médico de cabecera, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Aquí acudimos, Señor, para implorarte, para rogarte, para suplicarte, Señor. De la misma manera, por cualquier situación de relacionamiento en la familia, con los vecinos, Señor. En esta situación donde las condiciones han cambiado y las presiones cotidianas puedan sentirse tal vez en las relaciones de padres e hijos, de parejas, de familia, Señor. Por la situación económica que puedan estar pasando, Señor. Cada hermano, cada hermana, Señor, donde quiera que esté. Nosotros aquí, Padre, y sobre esta mesa, Señor, donde los elementos han sido tomados, creemos que tú eres el único a quien acudimos, porque nuestra fe, Padre Santo, nuestra fe nos hace creer que hay esperanza. Nuestra fe nos hace creer que el amor está sobre todas las cosas y que el amor de tu Hijo Jesucristo se hace manifiesto en este momento, en el hogar donde están mis hermanos, en el lugar donde cualquiera de ellos esté, Señor, en estos momentos. Nosotros creemos que nos une la fe, nos une la esperanza, nos une el amor. Aunque estemos distanciados, aunque no nos veamos físicamente, sí nos sentimos, Señor, porque tu Padre, tu Hijo y tu Espíritu Santo están en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias por este momento que hemos vivido. Amén y amén. A Dios nuestro Padre, nuestro protector, damos gracias. Damos gracias por la vida, porque hoy estamos aquí conectados a través de este medio. Damos gracias por la salud, porque nos ha librado de enfermedades y aún en las enfermedades y en las dolencias nos ha sanado. Damos gracias por el sustento económico y por el alimento, porque a pesar de las dificultades nos ha proveído el alimento y ha suplido todas nuestras necesidades. Damos gracias por cada uno de nosotros y por aquellos que nos rodean. Te lo agradecemos, Señor, en Cristo. Amén. Hemos leído la palabra de Dios. Hemos cantado, hemos orado, y el Señor nos ha enseñado hoy que para construir su reino debemos responder al llamado, hacerlo bien y mantener siempre la esperanza. Amada Iglesia, que la bendición del Dios Todopoderoso nos acompañe en estos momentos de crisis y de dificultad, que sea Él delante de nosotros guiando nuestro camino, que sea detrás nuestro, guardándonos para que no retrocedamos, que sea Él estando a nuestro lado, para que nos levante si caemos y desfallecemos, y que la luz de su Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder encontrar nuevas formas de seguir siendo iglesia, que nos dé la paz y la tranquilidad para estar con los nuestros y cuidarles, y que nos dé su fuerza para que todo cuanto hagamos sea para su gloria y su honra. Que esa bendición del Hijo
que dio su vida por nosotros y nos amó, y nos ama, y nos amará, fortalezca nuestra mente y nuestro corazón. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.